Ahora en Sin Distancias les proponemos adentrarnos en una disciplina que nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea, la antropología. Hoy queremos bucear en la historia de la antropología en España, reflexionar sobre los inicios de esta ciencia en nuestro país que están asociados a la institucionalización académica de esta disciplina en las universidades. Para conocer cómo fue el desarrollo de la antropología social y cultural como disciplina científica en España, contamos con la presencia de dos testigos de excepción que vivieron en primera persona este proceso y han venido para contárnoslo. Hola, buenos días. Estamos aquí, Honorio Velasco y Traude Müller-Sechter del Departamento de Antropología. Y bueno, yo he invitado a Honorio un poco a reflexionar sobre una etapa de la antropología en España que para mí era sumamente interesante porque era precisamente el momento cuando llegué a España en los años 90, recién doctorada, y me encontraba con una situación de antropologías que no correspondía tanto al formato de las antropologías tradicionales en el ámbito de la Unión Europea en ese momento. Honorio. Efectivamente, Traude. Pues en España, en ese tiempo, aún no había una clara institucionalización académica de la antropología, en el sentido de que los estudios como tales estuvieran reconocidos dentro de la universidad. Es verdad que en algunas carreras existía alguna asignatura bajo el nombre casi siempre de etnología. En particular me refiero a la carrera de historia, de geografía e historia, las licenciaturas de geografía e historia, que la tenían asociada a las asignaturas de prehistoria y algunas veces incluso también a la de arqueología. Y por otro lado, en las facultades de filosofía había también una asignatura de antropología, pero era de carácter filosófico. Debo añadir, además, que había al menos secciones, diríamos, dentro de asignaturas en la facultad de biológicas, que eran más propiamente antropología física y antropología biológica. Pero como dices, Traude, esto no se correspondía con la situación de la antropología en Austria, por ejemplo, en tu país, o en Alemania, o en Francia, o en Holanda mismo, y naturalmente tampoco en el Reino Unido. Bueno, para mí era muy interesante porque, como tú sabes, yo venía de la cátedra de etnohistoria en Viena. Eso era un cambio radical a lo que se llamaba antes la escuela vienesa, que ya sabes también que entraba también en partes de arqueología, prehistoria en España. Entonces, para mí era interesante, dentro de un proyecto que era el desarrollo de la disciplina en España, entrevistar un poco la primera o segunda generación, perdona que tú eres de la segunda generación antropológica en España, que a mí me daba mucho gusto de entrevistarte entonces y bueno, me gusta mucho que hablamos hoy de ese tema, ¿no? Que creo que se sabe muy poco en las, tampoco en las asignaturas, no se toca mucho la propia historia en España de la disciplina. Trabajamos en historia, que lo conozco muy bien porque es mi asignatura, claro. Las otras ramas más tradicionales, pero no tocamos el propio desarrollo. Entonces yo creo que es interesante, sobre todo hablando contigo, a repasar un poco esas etapas del inicio y del desarrollo aquí, ¿no? Sí, yo también creo que es interesante. No me es posible, a mí que me tocó vivir una parte, diríamos, de este proceso, situarme en la distancia para hacer propiamente un análisis de este recorrido. No sabría decir por qué no hemos todavía asumido nuestra propia historia como disciplina en España. Tal vez ya sería tiempo de hacer una reflexión propiamente tal. Es verdad
que pues algunos estudios que vinieron relativamente pronto, pues nos ayudaron en cierto modo, por lo menos compusieron o reunieron materiales para poder hacerlo. Me refiero a los trabajos que empezó a hacer Joan Prat relativamente pronto, a quien conocí seguramente en el primero de los... No fue en el primero, en el segundo de los congresos de antropología en España. Y creo que tenemos también la sensación de que aún no tenemos historia, en el sentido más bien vulgar de la palabra. Quiere decir que aún no tenemos tanto tiempo recorrido como para que forme un corpus. No sé lo que piensas sobre ello. Bueno, yo te voy a expresar un poco el asombro cuando vine, ¿no? Porque si sabes un poco de la rutina en el otro lado, en Alemania, por ejemplo, allí teníamos entonces una carrera entera de antropología, pero lo combinábamos con carreras afines, que como sinología y africanística y carreras así, ¿no? Y la idea era que en escoger esas carreras era ya un poco dominado el destino de cada estudiante en qué continente va a caer, ¿no? Que eso es precisamente a lo que quiero llegar. La antropología en el sentido tradicional trabajaba todos los ámbitos menos el europeo. Entonces, ahí está mi asombro. Llego a España y tenía que aprender un poco sus inicios y su peculiaridad para entender por qué solamente se centraba en su propio país. Y eso antes de las autonomías. Efectivamente, sí, tienes completa razón. En los países en los que estaba asentada la antropología, en Europa o en Estados Unidos, la disciplina siempre estuvo relacionada, diríamos, con las grandes áreas, no voy a decir áreas geográficas o áreas de geografía humana al menos, o áreas geopolíticas, porque ciertamente, también lo conocen muy bien, pues la antropología en Inglaterra estuvo más vinculada al área de dominio del imperio inglés, del imperio británico, mientras que, por ejemplo, pues en Estados Unidos pues habían fijado fundamentalmente primero la atención en América, en Mesoamérica y en Sudamérica, también en parte en su propio terreno con los indios de las llanuras que llamamos, es decir, con todo el conjunto de pueblos étnicos de Norteamérica, y en parte también en Oceanía, y en la Polinesia, por ejemplo, o en la Melanesia. Pues había en ese sentido una cierta correlación, diríamos, entre áreas de estudio y dominios más o menos así en el sentido, diríamos, de los imperios coloniales. En España, sorprendentemente, apenas se dieron estudios sobre las áreas africanas, que en su tiempo también fueron colonias españolas. Algunos estudios se dieron ciertamente, pero no fueron relevantes, y si fueron relevantes, en realidad fueron estudios que hicieron etnólogos no españoles. Por ejemplo, pues Tesman en Guinea. Y el Sáhara, y sobre el Sáhara, pues apenas habían hecho estudios, salvo, tal vez, que es necesario citarlo, el trabajo que le encargó el propio ejército español a Julio Caro Baroja en los años 50. Sin embargo, en España había una cierta tradición de estudios, vamos a llamarlos así, folclóricos. Claro. Y que todos ellos estaban centrados efectivamente en nuestro país, en España, en distintas regiones, en algunos sitios de una manera muy intensiva. Muchos estudios. Eso tiene que ver con lo que te pregunté antes, porque precisamente en el ámbito alemán, todos los estudios que estaban ubicados en el propio país o en Europa eran folclóricos. Y tú sabes que hay una lucha entre Volkskunde, Völkerkunde, que son folclóricos, antropología, y bueno, tenía un poco estaba un poco despreciado lo que se llama folclore por su poca contextualidad con la sociedad, ¿no? Efectivamente, fundamentalmente el folclore no logró el reconocimiento en la academia.
los estudios que se continuaron no tuvieron el respaldo de los académicos, a pesar de que en un primer momento, en los tiempos de implantación de las sociedades de folclore por parte de Antonio Machado, sí logró el apoyo y la colaboración de los académicos entonces, pero eso fue en realidad un fulgor, es decir, un mero fogonazo que enseguida se diluyó, porque a continuación los estudios de folclore se mantuvieron fundamentalmente por los eruditos locales. Y los eruditos locales, pues en realidad no fueron capaces, por un lado, de desligarse, de distanciarse, diríamos, del objeto de estudio, lo suficiente como para proporcionar una información, voy a decirlo así, objetiva, con todas las comillas que se quiera poner a eso. No fueron, por una parte, capaces de desligarse de ahí, y sobre todo, pues como has dicho muy bien, descontextualizaron los trabajos. Es decir, pues no incluyeron en la información relevante más que aquello que entendían como destacable, que muchas veces era lo exótico, equivalente de una u otra manera a lo que llamaban lo tradicional. Y claro, efectivamente, el reconocimiento por parte de la antropología europea, incluso dentro y en relación a su propio folclore, pero también al folclore que se estaba realizando en España, nunca llegó. Así que, en ese sentido, el folclore es, por un lado, antecedente de la antropología moderna española, pero, por otro lado, no lo es, porque diríamos que los modelos que se fueron, que luego se adoptaron, pues los realizaron propiamente antropólogos extranjeros estudiando en España y algunos antropólogos españoles que se formaron fundamentalmente en el Reino Unido. Uh-huh. Me estoy refiriendo por ahí voy también con una pregunta a ti, ¿sí? Porque en el fondo eso, la primera hora o la primera etapa de la antropología, bueno, viene por un lado de una formación mexicana, que es Esteva, y la otra de Oxford, de Lisón, más una española de Caro Baroja. Efectivamente. Entonces, te quería preguntar, una vez ha regresado, hablamos de los años 70, ¿no? 70 mediados, ¿no? Un poco antes, tal vez. Ajá. Entonces, ¿cómo sigo esto? Porque ahí vas tú, que no tiene sus raíces tanto en la folclore, porque esto ya es antropología social versus antropología cultural, según de qué lado lo estamos enfocando, ¿no? Efectivamente, eso fue en ese momento, diríamos, de gestación moderna, pues se debe a una cierta coincidencia, pero nunca a un planeamiento. O sea, por un lado, Carmelo Lisón se va a formar a Oxford y a la vuelta, al retorno, logra obtener una plaza primero en la Complutense, primero en la Facultad propiamente de Letras y luego enseguida, inmediatamente, en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Esta formación, diríamos, respondía fundamentalmente a lo que es llamado la antropología social, que es la que se hacía en Inglaterra y fundamentalmente, en el Reino Unido. Y por otro lado, Esteva, que respondía más bien, diríamos, a la generación de los exiliados españoles a México, que algunos ya llevaban una pequeña formación antropológica, voy a decir que pequeña, más bien llevaban intereses, pero su formación se produjo propiamente en México. Y es en ese contexto en el que Claudio Esteva se forma, retorna, y al retornar también empieza a establecerse en el Museo Etnológico. Y allí se funda esa famosa Escuela de Estudios Antropológicos, ¿no? A lo mejor terminamos con eso porque este campo es muy ancho y ¿puedes hablarme un momento de esa famosa escuela que duró muy poco? Sí, pues claramente porque en esa escuela tenía como misión la de formar antropólogos, en el sentido en el que estos, ya formados, podrían integrarse de una manera bastante rápida, como así ocurrió en la universidad.
De hecho, algunos de los que vinieron a esa escuela, que no fue mi caso, yo entonces estaba haciendo el doctorado en Madrid, pero lo estaba haciendo en filosofía, y mientras hacía otros tipos de estudios, pues vinieron a Madrid ya con un cierto bagaje de aprendizaje en antropología o bien en etnología. Lo que hizo esa escuela en ese sentido fue aglutinar, en un intento de aglutinar, por un lado, la formación inglesa, porque en esa escuela también enseñó Carmelo Lisón y también enseñó Julio Caro. Y entre Esteva, Julio Caro y Carmelo Lisón, pues dijéramos que se formó una especie de ámbito común para la formación de los antropólogos, que de muchos de los que fueron a esa escuela, pues luego han sido los profesores de antropología, de lo que he llamado la segunda generación. A la que... Así que había un momento cuando los tres realmente estuvieron juntos. Sí, efectivamente, así ocurrió. Eso no se sabe tanto. Así ocurrió. Eso no se sabe, que estuvieron los tres juntos. Y otras personas más bien vinculadas a la arqueología y a la arqueología americana. También americanistas, los cuales luego consolidarían la sección de antropología americana en la Complutense, que es también uno de los ámbitos institucionales más importantes de la formación de los antropólogos modernos en España. Bueno, yo creo que no nos da tiempo de más cosas de contar ahora, así que gracias y a lo mejor volvemos con ese tema. Seguro que sí, porque todavía queda parte de la historia sin contar. Hasta otro día. Adiós. Honorio Velasco, catedrático de Antropología Social y Cultural, y Traude Mulauer, profesora de este mismo departamento de la UNED, nos han acercado el desarrollo de la antropología en España. Una disciplina que, a pesar de que, como hemos escuchado, tuvo unos inicios tardíos y lentos, se ha desarrollado y expandido de manera significativa.